De prensa del profesor Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos a ir con la primera pregunta de David Chávez de Movistar. ¿Qué tal, Juan Carlos, por acá? ¿Cómo estás? Por acá, Juan Carlos. Estamos en vivo para Movistar Deportes, Zona Mixta. Bueno, la pregunta que cae Maduro, que todo el Perú quiere saber, ¿cómo van las negociaciones con el profesor Ricardo? Si se podría saber qué cosas se conversaron el día de ayer en esta reunión y cuánto tardaría saber alguna respuesta de parte de él para continuar al mando o no en la selección peruana. Gracias. Ayer por la mañana, muy temprano, se reunió Ricardo con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tomaron desayuno juntos. Y un poco más tarde Ricardo se reunió conmigo, teníamos ya una reunión prevista, un poco charlando de toda esta coyuntura que nos dejó el partido en Qatar. Lógicamente lo que le comentó Agustín y lo que le comenté yo van por la misma línea, que queremos sí o sí que él continúe al frente del seleccionado nacional absoluto, que necesitamos, que creemos que es la persona, yo particularmente estoy convencido que es la persona indicada para continuar estos 4 o 5 años que se vienen, y lógicamente no les voy a comentar lo que hemos charlado privadamente, pero yo he salido con mucho optimismo de esa reunión y lógicamente lo ideal es, lo que se está pensando en este momento, es que Ricardo se tome unos días con la familia, unos días de reflexión, y creo que esos días de reflexión tienen que ser para todos nosotros, para todos los que estamos metidos en este mundo del fútbol. Perdón, antes de seguir le quiero pedir a todos los medios de comunicación que es solo una pregunta por medio. Una pregunta por medio. La siguiente pregunta es Giancarlo Castro de Latina. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Acá, Giancarlo Castro te saluda. Siguiendo con la pregunta anterior, en esta reunión que tuviste con el Tigre, ¿cuál fue tu percepción hacia él? ¿Cómo lo notaste? ¿Viste por ahí que tenía las ganas de continuar con un proceso eliminatorio más? ¿Lo sientes con fuerza? ¿Qué conclusión sacas tú de esa primera conversación que tuviste con él? A ver, como le dije a tu colega, yo salí muy optimista, con optimismo luego de esa reunión, sin lugar a dudas. Pero dar una respuesta concreta, una respuesta de que Ricardo está... que él se siente con fuerzas para continuar con esto, no. Porque te vuelvo a repetir que este es un momento de reflexión. Es lo que hemos pasado, y lo han pasado ustedes, lo hemos pasado nosotros mucho más todavía que somos parte de esto. Es un momento muy duro. No esperábamos este resultado, pero lógicamente quienes más han sentido son Ricardo y los jugadores, que son los que nos han dado tantas alegrías en estos últimos 7 años, casi 7 años. Entonces esta vez nos tocó perder, y lo que estamos empujando es que Ricardo entienda que está bien, esta vez nos tocó perder, pero que todavía tenemos un buen trecho por delante y que necesitamos que él continúe al frente de este grupo. Yo vuelvo a repetir que la percepción que me dio la reunión, que tuve en la reunión, es una percepción de optimismo. Hemos quedado en conversar un poco más adelante. Yo creo que para fin de mes tendríamos ya una respuesta concreta de Ricardo que Dios quiera sea positiva. Siguiente pregunta, Kevin Pacheco de RPP. Profesor Oblitas, ¿cómo le va? Estamos en vivo para RPP. Usted ha detallado sobre una conversación que tuvo ayer con el entrenador de la selección y quería hacerle la consulta precisamente sobre ello. La continuidad de Ricardo Gareca depende también de la continuidad de Juan Carlos Oblitas y viceversa. La continuidad de Juan Carlos Oblitas en la federación depende de que siga Ricardo Gareca.
A ver, la prioridad, querido Kevin, es que se quede Ricardo. Todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay todo un grupo de trabajo alrededor de la selección que empieza en la federación, luego nosotros los empleados, sabemos perfectamente que todo esto viene de la mano con el liderazgo que ha impuesto Ricardo durante todos estos años. Entonces, yo no quiero entrar en estos temas que son hasta cierto punto paralelos, que prefiero no manejar eso así de esa manera. Yo creo, como le dije a Ricardo, yo tengo un plan y ese plan es Gareca. No, yo no tengo plan B y se los digo con absoluta certeza. Pero sí, pues la realidad es que yo también, yo al igual que el cuerpo técnico, tengo, mi contrato terminó ya. Yo sigo trabajando porque me lo ha pedido Agustín para ayudar con el tema de Ricardo Gareca. Pero creo que ahora tenemos que centrarnos en la continuidad de Ricardo, que para nosotros es primordial. ¿Perdón? No hemos conversado de eso. No hemos conversado de eso. Lo que pasa es que no tenemos que olvidar. O sea, nosotros tenemos, han sido 7 años, son 7 años de un entendimiento casi perfecto, de mirada simplemente, y yo sabía lo que él quería y él sabía lo que yo le iba a decir. Hemos llegado a tener un feeling extraordinario y eso es lo que nos ha ayudado a mantener a flote durante todo este tiempo a este grupo y a todo lo que ha venido atrás de los éxitos de la selección. Pero nosotros tenemos una muy buena relación, una excelente relación, pero esa excelente relación en este momento lo que tiene que llevarnos es a que él me escuche con el tema de su renovación, y eso es lo que me importa y lo que nos importa acá en la Federación en este momento. Siguiente pregunta, Juan Luis Morales, de América. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Más allá de la eliminación, eliminados o no, había una postura, o supuestamente una postura de Ricardo Gareca había cumplido un ciclo o no iba a estar más en la selección peruana. En ese sentido, ¿hay un pedido de Ricardo Gareca? Porque más allá de alguna clasificación y de cara ¿Hay un qué, perdón? ¿Hay un...? Pedido. ¿Hay un pedido expreso de Ricardo Gareca para continuar? Porque el cariño de la gente lo tiene, ha sido exitoso de alguna manera con la selección peruana de fútbol, pero hay un pedido grande para quedarse en la selección, en un lugar donde se ha sentido tan cómodo. A ver, Ricardo en ningún momento él ha dicho que ya tuvo un ciclo en la selección, que ya culminó su ciclo en la selección. Lo que pasa es que la política nuestra, desde que Ricardo está acá y desde que yo estoy también en la dirección deportiva, nosotros no hemos conversado de estas renovaciones antes de, no lo hemos conversado así. Entonces, lo que pasa es que este es un momento duro por lo que sucedió en el partido con Australia, diferente hasta cierto punto, pero tenemos que estar preparados para afrontarlo. Y Ricardo, lo que he tratado de hacer ayer en los momentos que charlamos es hacerle entender que esto debe continuar, esto tiene que continuar y con él a la cabeza. Eso, nada más. Ahora, pedidos no es de ahora, no es de ahora. Los pedidos de Ricardo y del cuerpo técnico son los que también ya tienen en mente en la Federación Peruana de Fútbol. Yo ayer tuve una reunión también por la tarde con Agustín y hay justamente una manera de hacer. La Federación sabe perfectamente que tiene que haber cambios en la estructura del fútbol y nos piden a nosotros que ayudemos en eso también. Y Ricardo lo que pide también es eso. Entonces va de la mano una cosa con la otra.
Ricardo lo que me comenta siempre es que no podemos solamente centrarnos en el fútbol de la selección, sino cambia todo el resto que viene y que tiene que apoyar a la selección. Algo que se venía dando, pero por el tema de la pandemia, cosas económicas, se truncó. Bueno, se tiene que volver a retomar eso y tenemos que ser parte activa de eso. Eso es lo que pide Ricardo. Y que no es cosa de otro mundo, es algo normal y que la federación también lo quiere, ojo. La federación también quiere eso. Y bueno, si podemos ayudar, bien por ese lado, ¿no? Siguiente pregunta, Ramiro Rodríguez, de Gol Perú. Gracias, Nicolás. Juan Carlos, siempre un gusto estar contigo. Ramiro. Una consulta, en el ámbito sudamericano, Juan Carlos, ¿cómo percibes, en qué posición se encuentra actualmente el fútbol peruano a nivel organizacional, federativo? ¿Y qué tendríamos que hacer para mejorar en todo aspecto, ¿no? A nivel de clubes también y ser más competitivos, Juan Carlos, por favor? Bueno, es una pregunta que todos nos hemos hecho durante mucho tiempo y que aparentemente la respuesta es simple, pero para nosotros termina siendo compleja porque tenemos que ser conscientes que nos hemos quedado rezagados en comparación a la organización que tienen en otros lados. Volver a tocar el tema de los clubes peruanos que no tienen éxito en Libertadores. Yo me siento feliz, por ejemplo, con lo que ha hecho Melgar en la Copa Sudamericana y además Melgar está dando un ejemplo de lo que se tiene que hacer. A pesar de que estamos en un fútbol complicado, como lo dices tú, en una organización complicada, Melgar hace un buen tiempo viene haciendo un trabajo que le está dando resultados y que nos está diciendo este es el camino correcto, este es el camino a seguir. Entonces, una de las cosas justamente que Ricardo, quizá la más importante que Ricardo pide es eso. Tenemos que involucrarnos nuevamente en lo que es la reestructuración del fútbol interno, porque de nada sirve que la selección, por ejemplo, vuelva a un mundial en el siguiente y nosotros nos quedemos rezagados en lo que es la base, en lo que es el sostén de la selección. El sostén de la selección son los clubes, el sostén de la selección es el fútbol interno y eso es lo que tenemos que retomar nuevamente. Sí estamos rezagados en comparación con otros países y eso nos afecta, indudablemente. Pero tenemos que, todos los que estamos activos en el fútbol, todos sin excepción, no solamente Gareca, no solamente Oblitas, no solamente Bonillo, no solamente la gente que está con nosotros en la selección, todos tenemos que ser parte de esto. Y tenemos que darnos cuenta que si no lo hacemos, cada año que pasa nos vamos a rezagar más. Lo que sí te puedo decir, luego de conversaciones que yo he tenido con Agustín y sobre todo de ayer en la tarde, es que en la federación existe, en este nuevo directorio, existe toda la intención de llegar a eso. No va a ser fácil. Poco a poco tienes que empezar a trabajar desde ahora para cambiar algo el próximo año. El próximo año ya más radical para el año siguiente. Y ahí vamos a llegar a la normalidad, digamos, a lo que en otros lados viene sucediendo hace tiempo. Y eso va a ayudar para el siguiente proceso. Entonces, viene así. Quizás me explayé un poco más, pero es un tema que sí me apasiona y que bueno, para otro momento lo conversaremos con más calma también. Siguiente pregunta, Pamela Ríos, de Depor. Buenos días, Nico. Buenos días, Juan Carlos. Por aquí. Buenos días. Las luces molestan mucho. Mencionaba usted hace unos minutos, y de hecho Ricardo Gareca también ya lo ha dicho en diferentes conferencias, la importancia de un cambio en la estructura del fútbol peruano, porque ello trae otros temas, como es el caso de los menores, como el caso de los clubes, que bien lo mencionaba, que finalmente terminan alimentando a la selección. Y de acá al próximo proceso eliminatorio, un buen grupo de futbolistas que actualmente está siendo convocado constantemente va a tener una media de más de 35 años.
¿depende la decisión de Ricardo Gareca o se ha deslizado ya la idea de una propuesta más concreta en torno a involucrarse en estos temas como lo son menores o los clubes, o todavía no se ha tocado muy bien ese tema en específico? Se ha tocado. Se venía tocando y ahora con más énfasis. Es una de las cosas que ha conversado Ricardo con Agustín y lógicamente que ha conversado conmigo también. Y esa es una de las cosas que también yo he conversado con Agustín. Sin lugar a dudas, que lo que queremos es involucrarnos más en este proceso de cambio el cual tú te refieres. Sin lugar a dudas. A ver, y otro tema que lo conversé ayer con Ricardo, es lo que tú dices. Yo creo que del equipo base titular, el equipo, no el plantel, el equipo base titular de la selección, prácticamente la mayoría van a estar para el próximo proceso. Unos más mayorcitos que otros. Pero ahora lo que hay que ver es quiénes vienen detrás, quiénes vienen atrás. Entonces, eso es lo que ayer nos llevó más tiempo de conversar con Ricardo. Y yo creo que hay jugadores en el medio local que están teniendo buenas temporadas, están teniendo buenas actuaciones y que el tiempo que tenemos hasta el inicio de las eliminatorias, si bien no es mucho, pero sí es prudencial, es prudente para que Ricardo, si Dios quiere y se queda con nosotros, tenga esa posibilidad de ver a estos chicos que van a servir de sostén para el equipo base que tenemos hasta este momento. Eso es muy importante. A ver, si nosotros pensamos realistamente, creo que esta selección tiene la fuerza suficiente, la calidad suficiente para luchar para la próxima Copa del Mundo también, para estar ahí en la siguiente Copa del Mundo. El tema es ya dejar algo para la siguiente. Eso es lo que a veces no nos damos cuenta, pero esas son las conversaciones sí muy a fondo que tenemos con Ricardo. Ricardo se quiere ir de acá dejando algo en ese sentido. Ya estamos en lo que se refiere a los términos logísticos, la Videna, la selección absoluta, las selecciones de menores, tienen todo el apoyo en ese sentido. Y pasa el tiempo y ahí va a estar. Eso va a estar ahí y lo puede utilizar cualquiera. Pero el otro tema, el del sostén humano para la selección, ese es un tema que nos preocupa mucho. Y la única manera de tener un sostén humano, un volumen mayor, es con trabajo. ¿Dónde? En los clubes. Y para eso tiene que venir ciertas exigencias de la federación que, insisto, están en camino. No va a ser ahora porque no se pueden hacer cambios en pleno proceso, en pleno torneo, pero a partir del próximo año se vendrán algunas cosas que bueno, eso se conversará más adelante y se los explicarán más adelante. Siguiente pregunta, Alex Bernal de Vez Cable. ¿Qué tal, profesor Juan Carlos? Buenos días. Buenos días. Ya han pasado algunos días del partido con Australia, un poco su percepción. Se han hablado de situaciones adicionales que, bueno, un poco falta por ahí el tema de una concentración no adecuada para los jugadores, una situación de autoconfianza quizás, de confianza del propio plantel. ¿Cuál es su percepción en cuanto a lo ocurrido? Mi percepción particular, Sí, particular. Mi percepción particular, te la voy a decir. No hicimos un buen partido. Todo lo demás que me dices de falta de concentración, que no concentración por acá, son temas que van por el costado. Soy un hombre de fútbol y no hicimos el partido que teníamos que haber hecho en el momento preciso. Así de simple. Y volvemos a esa bendita frase que nos resume muchas cosas. Esto es fútbol. Y cuando teníamos que haber hecho el mejor partido, no lo hicimos. Así de simple. El análisis que viene post partido, ya ese es un análisis
dentro de la reflexión que les estoy comentando hace poco, en la que está inmerso Ricardo, para saber exactamente por qué llegamos de esa manera. Punto. Eso es todo. Pero en el fútbol, a ver, yo recuerdo cuando clasificamos al Mundial, que yo les decía siempre, nosotros cuidamos los pequeños detalles. Acá también se han cuidado los pequeños detalles. Quizá algunas cositas se nos escaparon, pero se da dentro de lo normal también eso. Pero el partido en sí no fue un partido bueno de la selección. No fue un partido bueno de la selección. Y eso nos llevó a la lotería de los penales y ya todos sabemos lo que sucedió. Siguiente pregunta, Óscar Paz, de Radio Exitosa. Juan Carlos, buen día por aquí. A la izquierda, por favor. Aquí. Izquierda, derecha. ¿Es mi mano izquierda? Aquí. Ahora listo, sí. Buen día. ¿Estás? ¿Qué tal? Entendemos que la prioridad es la renovación de Ricardo Gareca. Sin embargo, el profesor siempre ha sido muy crítico de la estructura del fútbol peruano. En cada intervención, sobre todo en pandemia, profundizó en cambios para mejorar y justamente no volver a tratar estos temas cuando la situación sea adversa. Sin embargo, la sensación que tenemos todos es que tras 7 años no avanzamos nada. Y se refleja en Liga 1, Liga 2, torneos de reserva que apenas va a durar 3 meses cuando los jugadores vienen entrenando desde enero. Somos el último fútbol de Sudamérica que se reactivó. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Falta de dinero, convencimiento desde la cabeza, porque es ahora donde quizás se quiere cambiar la situación, pero pasaron 7 años. Y no queríamos llegar en un contexto adverso cuando el contexto a favor nos permitía crecer. Gracias. A ver, yo comparto totalmente lo que tú dices. Ricardo comparte totalmente lo que tú dices. Y en la federación estoy convencido que también comparten lo que tú dices. Acá se empezó desde el 2015 un proceso de cambio que desgraciadamente el 2019 se truncó por COVID y falta de dinero. Y nos ha costado salir de eso. A la federación le ha costado salir de eso. Ese es un tema que lo he conversado largo con Agustín y anoche, tarde-noche, nuevamente lo hemos conversado con mucha calma sobre ese tema. Y hemos perdido con relación a otros países. Sin lugar a dudas, tienes razón. Y esa es la gran desventaja que nuevamente tenemos ahora. Quizá esta derrota nos lleve a refundar todo eso, a replantear todo eso. Quizás si hubiéramos clasificado al Mundial, estuviéramos hablando cuándo va a ser el viaje, con quién vamos a jugar, qué vamos a hacer ahora, cómo va a ser Ricardo. Pero esto que nos lleve a este replanteo de cosas que no hemos hecho bien durante todo este tiempo. Y acá todos somos responsables. Unos más que otros, cada uno en lo suyo, pero todos somos responsables. Acá nadie de nosotros se tiene que escapar de eso. Todos somos responsables. Entonces, yo soy un hombre optimista, soy un hombre de mucha edad, pero con un optimismo enorme y soy un hombre de esperanzas, a pesar de lo que está pasando en nuestro país, a pesar de lo que está pasando en este momento con nuestro fútbol. Yo soy un tipo de esperanza. Yo creo que la esperanza es algo que no nos debe dejar nunca, pero esa esperanza debe venir con el pragmatismo del trabajo. Si no hay ese pragmatismo del trabajo, todo se cae nuevamente. Todo se cae nuevamente. Y no vamos a ir a un mundial en 36 años más. ¿Estamos? Entonces, cada uno en nuestro sitio, si hacemos nuestra función de vida, vamos a hacer las cosas bien. Por lo menos estamos haciendo las cosas de tal manera para llegar a eso. Pero todos tenemos que seguir el mismo camino. Yo comparto totalmente contigo, eso es algo que, la eterna discusión que tenemos, la coyuntura nos mató,
Esa es la realidad, la coyuntura nos mató y ahora que este traspiés, que este desliz, que esta derrota, porque fue una derrota dura, nos lleve a pensar mejor y a replantear mejor las cosas. Siguiente pregunta, Martín Fernández de la Cátedra. Gracias, Nicolás. Juan Carlos, un gusto saludarte después de tiempo. Martín, ¿cómo estás por la voz? Perfectamente. Sí, acá estoy a tu izquierda. Yo sé que ¿tienes lentes de contacto o no? Estoy con lentes de contacto. Ah, perfecto. Veo mejor que muchos, pero ven acá, ponte acá para que veas si es alguien. Al escucharte, Juan Carlos, parece que el tiempo se hubiese detenido, ¿no? Porque aquí con los compañeros y amigos estás reflexionando sobre problemas estructurales. De mucho tiempo. Sí. Juan Carlos, hay un detalle o dos que quisiera consultarte rápidamente. El primero, los penales es una ruleta, tú mencionabas. Tú también has estado en una selección donde, me acuerdo, una Copa América, en Paraguay también esta situación de los penales que es inevitable. Pero hay un instante que uno observa la cámara de Movistar Deportes, donde Valera le dice, parece a Gareca, yo voy. Como somos un país de rumores, ¿nos habíamos preparado realmente para los penales? Porque esa es una pregunta que nos hacemos, pero no hemos estado allá para constatar el día a día, lo cotidiano de los trabajos del profesor Gareca, tanto en Barcelona como en Qatar. Esa es la primera inquietud. Y lo otro, no quiero yo contaminar un poco el tema, porque cuando se dan este tipo de resultados comienzan a aflorar por qué viajó tal persona, por qué el avión se fletó para más de 150. Habrás escuchado una serie de comentarios vinculados a que se perturbó un poco el tema de la selección en su concentración, en el avión, personas que debieron viajar o no, que se relajó un poco el equipo. Quisiera tu percepción sobre estas dos, o tu comentario y tu análisis sobre estas dos inquietudes, Juan Carlos, por favor. A ver, el tema de los penales, Martín, primero que nada no los vi. Yo como nunca vi todo el partido en la tribuna porque en el camarín no había no había televisión. Entonces lo vi todo el tiempo que duró el partido, todo el juego, los 90 más el suplementario, pero los penales no lo vi. Ahora, sí he escuchado y he leído sobre que no se prepararon los penales. Eso es falso, eso es mentira y lo dicen o por ignorancia o lo dicen por malicia. Por una razón muy simple. Dicen que las cámaras de televisión no mostraron. ¿Qué cámaras de televisión? Sí, por razones de organización, la prensa está, si no me equivoco, sácame de duda, 15 minutos. 15 minutos, sí. 15 minutos durante el entrenamiento, que es la fase previa del entrenamiento, calentamiento, y después salen. Y después no se muestra nada, lógicamente. El último día de entrenamiento, inclusive con Costa Rica esperando, porque luego entraba a trabajar al mismo campo, se estaban practicando los penales. Luego, los penales están establecidos o preestablecidos. Lógicamente tiene que haber algunos cambios porque, por ejemplo, Cueva salió acalambrado, ya no estaba. ¿Vamos? Carrillo salió, ya no estaba. Entonces ahí tienen que haber algunos cambios. Pero todo eso estaba preparado. Entonces, eso descártenlo y no sigan con eso porque no nos hace bien, está mal. Lo que hacen es hacer ver como que no había planificación, cuando es lo que más hace Ricardo en todos los partidos, planificar de tal manera que no se den este tipo de situaciones. Simplemente lo peor que nos pudo pasar es llegar en un partido único a una definición por penales. Y la perdimos, muchachos, la perdimos, desgraciadamente. Es así. El otro tema, a ver, en esto lo voy a tocar de una vez y no voy a volver a repetir sobre el asunto. No es la primera vez que se ha viajado en un avión con más gente aparte de la delegación. El término que le quieran dar, invitados, no invitados, eso depende de la Federación Peruana de Fútbol. No es un tema que yo lo manejo, no es un tema que yo lo veo. Como les digo, esto se ha dado en algunas otras veces y se ha ganado y se ha perdido. No tiene nada que ver con el asunto, el resultado en sí.
Pero en lo que a mí compete, yo me atengo a la parte eminentemente de la delegación oficial, yo y la gente que trabaja conmigo, lógicamente, a la parte de la delegación oficial, y lo otro, seguramente en algún momento la federación saldrá y explicará debidamente quiénes son los que han viajado. Algunos inclusive, yo no he visto quiénes han viajado porque, más yo fui directamente a Doha, creo que ustedes saben eso. Entonces, no quiero explayarme más en el tema porque creo que tampoco nos hace bien, ese asunto. Pero bueno, ya está. En lo que se refiere a la dirección deportiva, gerencia de selecciones, nosotros nos abocamos a la delegación deportiva, ¿Y por qué un charter? Porque era imposible viajar, unos por un día, otros en otro día, otros por acá, el otro por el otro lado, y no íbamos a tener la capacidad como para poder entrenar todos al mismo tiempo. Eso fue así. Y es un avión no solamente de 150 personas, es un avión que podría entrar 300 personas, pero lógicamente al final no sé exactamente cuánto fue la delegación, se los digo honestamente. Lo único que les puedo decir es que la delegación deportiva fueron entre 70 y 75, no recuerdo muy bien exactamente. Pregunta Ángel Flores de Willax. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí al lado de Martín Fernández, a tu izquierda. Muy bien. Muy buenos días todavía. Gracias. Hace un rato te escuchaba y decías que se jugó mal, pero para jugar mal hay varios factores, ¿no? Hay varios factores principales y externos. Uno de esos factores podría ser el exceso de confianza y las distracciones. Por ahí quizá pensando en que se va a clasificar hubo un incentivo económico a los jugadores. Si tienes esa información, previo al partido, una noche antes, se les dijo que les iba a dar una suma a los futbolistas y si ellos querían compartir con el comando técnico. Esto te lo digo porque se tejen muchos rumores y quién más que tú para afirmar o desmentir, ya terminando este proceso y ver lo que se viene para no cometer los mismos errores. A ver, en el tema de premios, eso está estipulado en todos los torneos que se han jugado. En todos. Lógicamente se había llegado en un momento a esta etapa de jugar a un partido único y Agustín se reunió con los jugadores, Agustín, Jean-Marcel, y llegaron a un acuerdo. Pero este tema de que a este sí y a este no, eso es una tontería por una razón muy simple. He escuchado decir que si ustedes quieren reparten con el cuerpo técnico. Entiendan de una vez por todas. El cuerpo técnico tiene un contrato y ese contrato, quieran o no quieran los jugadores, se va a cumplir. O sea, es una tontería lo que están hablando. El gran problema que tenemos es que cuando se da la derrota, comenzamos y disparamos. Y uno de los motivos justamente por los que estoy acá con ustedes, que es el principal, es eso, que al no tener una posibilidad de hablar, Ricardo está muy, pero muy mal realmente, anímicamente hablando. Entonces, yo me he sentado acá en lugar de Ricardo y les explico y les pido que me entiendan. Esto de los premios, en todos los partidos se da premio por partido ganado y por clasificar, sin lugar a dudas. ¿Cuánto? En ese momento yo no sé cuánto era el premio, pero se da. Ahora, eso que sacan, que si ustedes quieren, al cuerpo técnico no, al cuerpo técnico sí, al que te gustas, eso es una tontería, porque el cuerpo técnico tiene dentro de su contrato estipulado lo que van a ganar, entonces no es necesario ese asunto. Entonces entendamos bien eso, no llevemos esta derrota. A ver, yo cuántas veces he conversado con muchos de ustedes que el gran problema que se nos dio en el fútbol durante muchos años era la cultura de la negatividad. Eso existía acá en el Perú. En los últimos 7 años, con la llegada de Ricardo Gareca,
eso se transformó así. Fue todo lo contrario. Y la gente ha llegado a tener una empatía con este grupo que, insisto, les dio una esperanza en todo momento y les va a seguir dando esa esperanza, estoy convencido, y la gente lo sabe. Pero no hagamos que volvamos a lo de años pasados, a esa cultura de la derrota, de la negatividad, que todo está mal, que se perdió por tal y tal cosa. Cuando hablo de que el equipo no ganó porque no hicimos un buen partido, eso es a título personal. Lógicamente se lo he dicho a Ricardo también, es normal, somos gente de fútbol. Diversos factores que se tienen que analizar, que eso lo analiza el cuerpo técnico. Esa es la autocrítica, por eso se llama autocrítica. La autocrítica no es para salir y rasgarse públicamente, ¿no? Azotarse. Y en este momento el cuerpo técnico está en eso, en este momento nosotros también. Pero que yo diga que no se hizo un buen partido y por eso no logramos el triunfo, no significa también que siempre va a ser así. Tranquilos, muchachos, seamos conscientes que esta selección le ha dado muchas alegrías a la gente. A ustedes mismos les ha dado muchas alegrías. A mí, a todos nos ha dado alegrías. Y tenemos un grupo que tiene para seguir dando alegrías a todos nosotros. Pero para eso, por eso le digo, lo importante no son las coyunturas, los desvíos. Lo importante es que sigamos contando con el líder natural que es Ricardo Gareca y que a todos nos va a ayudar eso. ¿Ah? Siguiente pregunta, Darín Cazumaeta, de ESPN. ¿Cómo estás? Buenos días. Te tocó llegar a la selección en un momento complicado porque no se podía clasificar al Mundial y no teníamos una selección competitiva. Ahora que tenemos un Mundial encima y estuvimos tan cerca de clasificar al otro, ¿cuál es la conclusión final que sacó con Ricardo Gareca en la conversación del crecimiento de la selección peruana y al mismo tiempo de la involución del torneo local del fútbol peruano? A ver, te voy a ir un poquito en retrospectiva. Recuerda cuando Alianza tuvo este traspiés feo en la Copa con River, ¿no? Y Ricardo él me decía, necesitamos, Juan Carlos, darle un mensaje a Alianza que no están solos. Él me decía, nosotros no tenemos que ser una isla, acá tenemos que ser un todo. La realidad, lógicamente, nos indicaba otra cosa. Ricardo está convencido que la selección es un equipo que puede competir con cualquiera. Con cualquiera. La mentalidad de este grupo, podemos ganar, podemos perder o podemos empatar, pero la mentalidad de este grupo es competir con cualquiera. Con cualquier equipo puede competir. Lógicamente, en eso hay una diferencia muy grande que se ha creado con el nivel internacional de los clubes peruanos. Y eso es lo que hemos estado conversando hasta hace un rato atrás con algunos colegas tuyos, ¿no? El necesario cambio que debe haber y un cambio radical que debe haber para que esa diferencia no sea notoria. Nosotros necesitamos que los clubes se vuelvan sólidos, autosostenibles, que haya buenas canchas de fútbol, Necesitamos que tengan todos divisiones menores, todos, unos mejor que otros, pero todos con divisiones menores. No es cosa de otro mundo, es algo que lo hacen acá cerquita nomás. En Venezuela lo hacen, en Ecuador lo hacen. No hablemos de Brasil, de Argentina, ni de Uruguay, ni de Colombia, ni de Chile. Lo hacen acá nomás. Entonces, esa es la gran preocupación que tiene Ricardo en este momento. Sí hay pues una diferencia, ¿no? Pero dentro de esa diferencia tenemos el optimismo de que la selección como tal es un equipo súper competitivo. Siguiente pregunta, Walter Espinosa, de Zona de Gol. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, aquí a tu mano derecha.
Primero me tomo unos segundos nada más para darte un agradecimiento por todo lo que nos has hecho pasar a ti y a Ricardo Gareca en estos ya más de 7 años. Lo segundo, te he escuchado atentamente hablar del tema de la reestructuración, del tema de los procesos, y en todas las cuestiones aparece tu imagen y la de Ricardo Gareca. En caso el profesor dé una respuesta negativa a fin de mes, ¿tú crees, Juan Carlos, que el proceso de reestructuración del fútbol peruano llegue a su fin sin la cabeza de Ricardo Gareca comandando todo esto? ¿O tú crees que todavía hay una expectativa positiva en caso Gareca diga no a fin de mes? Muchas gracias. No debe ser así, no debería ser así. Yo creo que el cambio que se dé tiene que ser con la convicción de la Federación Peruana de Fútbol. Eso es lo que realmente va a llevar al cambio profundo que todos queremos acá. La convicción que exista dentro de los estamentos de la Federación para llegar a hacer esos cambios estructurales. Sin lugar a dudas, estando Ricardo va a ser más fácil. Estando Ricardo va a ser más fácil, sin lugar a dudas. Pero si no se da así, sería una pena enorme que no se produzcan estos cambios. Siguiente pregunta, Aldair Santa Cruz de Radio Ovación. Gracias, Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Estamos en vivo para Radio Ovación, a tu izquierda. Mencionaste al inicio que ya habías culminado tu vínculo con la Federación Peruana de Fútbol, pero por un pedido del presidente estás viendo ese tema de la renovación de Ricardo Gareca. Actualmente, ¿cómo te sientes luego de esta eliminación? Si aún tienes ganas de seguir al mando de la dirección deportiva de la Federación Peruana del Fútbol, más allá de la decisión de Ricardo Gareca. Gracias. A ver, yo ahorita, por eso cuando yo hablo de momentos de reflexión, me incluyo a mí también. O sea, yo normalmente hubiera tenido que desaparecer unos días de acá, pero con el tema de Ricardo y algunas otras cosas de informes que estamos viendo acá, me tienes acá. Por estar con ustedes, es por eso también, ¿no? Si estoy acá es para también charlar con este tema con ustedes, para que la gente entienda que lo que ha pasado es algo que nos duele mucho. A mí me duele, no sabes cuánto. Me duele más del 4-0 de Chile en el 97 siendo yo técnico. Se los digo con absoluta autoridad en ese sentido. Me duele más, me dolió más. Punto. Y a levantarnos. A toda la gente que me escribe, yo le digo, vamos a levantarnos. Porque si bajamos los brazos, si bajamos la cabeza y ahora, no. Por eso les vuelvo a repetir, y esto voy a seguir, no volvamos sobre la cultura de la negatividad. Esté quien esté, vamos a levantarnos. Es la única manera de llegar a algo en la vida. Entonces, ¿qué va a pasar con mi futuro? No lo sé. Yo ya estoy en una edad que vivo el presente, vivo el día a día. Vivo el día a día. Para vivir el futuro vivo el día a día. Soy un agradecido de Dios por lo que me da. En un país tan complejo como el nuestro soy un privilegiado. Y eso lo agradezco a Dios, lo agradezco enormemente al fútbol. Hago lo que me gusta. Y hasta que me dé el coco, me voy a sentir bien y voy a estar ahí. Si es que quieren, si no quieren, no, así es simple. No hay vuelta que darle. Pero yo me siento fuerte, pero sin lugar a dudas acá, en este momento es difícil hablar de eso. En este momento es difícil hablar de eso. Vamos a tocar mejor este tema unos días después, espero yo, con la renovación de Ricardo. Siguiente pregunta, Rosa Muñoz de DirecTV. Gracias, Nico. Buen día, Juan Carlos. Aquí a tu izquierda, por las escaleras, aquí, justo en las escaleras. Izquierda, a tu izquierda. Acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Mi pregunta va acerca de qué opinión te genera lo que fue la presencia de Claudio Pizarro en la concentración peruana y tomando en cuenta que se lleva a cabo durante la ausencia de Ricardo Gareca. ¿Cuál es la relación que se mantiene con él? Y si esto podría haber generado algún tipo de opiniones divididas en el grupo o que haya podido repercutir en algún conflicto en esta interna. Gracias. A ver, yo no estuve en Barcelona, pero sabía perfectamente que el grupo se iba a reunir con Claudio, a pedido del mismo grupo. Claudio fue a despedirse porque los tiempos no se dieron para que esté Ricardo. Recuerden que Ricardo se fue a Qatar a ver el partido de Nueva Zelanda, de Australia con Emiratos. Y Claudio viajaba, creo que a Múnich, me imagino que él vive ahí. Entonces los jugadores le pidieron a Nico inclusive. Y conversamos, oye, pero no se va a ver bien el tema de que no esté Ricardo. Pero era un tema de tiempos nada más, no pasa absolutamente nada. La relación entre Ricardo y Claudio es una relación absolutamente de respeto y de profesionales. Y lo que quería Claudio era despedirse del grupo de los jugadores, nada más. Lógicamente, si hubiéramos ganado, ni hubieran rozado este tema. Pero no pasa absolutamente nada, no pasa por ese lado. Ricardo sabía también que Claudio se iba a reunir con los jugadores, también lo sabía. Y lógicamente dijo que vaya. ¿Cuál es el problema? No, que no haya sido llamado en la anterior selección y cosas por eso no tiene nada que ver. Los jugadores son profesionales y el técnico es igual de profesional. No pasa absolutamente nada. Siguiente pregunta, Erika Vázquez de TV Perú. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. Aquí al frente tuyo, nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Preguntarte, hablabas mucho de que siempre ven los detalles, ¿no?, de cada ejecución en la que hacen. ¿Cuáles son esos detalles que, digamos, se deberían de corregir ya de cara para la próxima eliminatoria, ¿no? Ya dejando atrás, digamos, todo lo que ha pasado en la no clasificatoria a Qatar, pero sí pensando ya en el próximo Mundial, ¿no? ¿Cuáles son esos detalles que se deben de cuidar aún más para poder tener un proyecto, ¿no?, y un trabajo más elaborado? Gracias. En realidad, lo hemos conversado a lo largo de acá de la entrevista, de lo que me han hecho ustedes, las preguntas. Yo creo que ya acá no tenemos que hablar tanto de los pequeños detalles porque eso lo vamos a manejar, se va a manejar bien acá en la federación, ya están con la experiencia de vida en eso. Lo más importante de acá a lo que viene es esto que hemos hablado, que paralelamente a la selección vengan estos cambios en la estructura del fútbol. Si no lo hacemos en este momento, no lo hacemos más. O sea, ese es el pequeño gran detalle. Ese es el pequeño gran detalle. Yo creo que si nos centramos en eso nos va a ayudar mucho, porque la mecánica de la selección, del trabajo de la selección ya está hecha. La mecánica ya funciona en piloto automático prácticamente con la gente que tenemos trabajando a nuestro lado. Pero lo otro es lo más importante en este momento. Eso es lo que por eso hablaba de la convicción que deberíamos tener todos, que debería tener la federación en esos temas. Siguiente pregunta, Cristian Cruz de Diario del Comercio. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes ya. A ver, mencionabas justo en este momento de la convicción que existe en la federación para hacer estos cambios, más allá de que siga el profesor Ricardo Gareca o no. La pregunta es, más allá de la convicción, más allá de los deseos, más allá de la autocrítica, ¿qué tiene la federación hoy para hacer esos cambios? Mencionabas que en el 2019, el COVID y toda la coyuntura prácticamente los mató, fue el término que usaste. 2-3 años después, ¿qué tiene la federación para empezar ese proyecto? ¿Dinero existe en el presupuesto? ¿Qué más tiene? No sé, se me ocurre, un documento plasmado. ¿Qué tiene la federación hoy para plasmar eso? Hay un documento plasmado. Sí hay un plan para retomar ese tema. Y algo muy importante. Se han creado comisiones específicas
dentro de lo que es el fútbol profesional y fútbol de menores específicamente, y eso abarca dirección de competiciones, abarca fútbol de menores y abarca licencia, insisto, se han creado comisiones donde hay gente representativa y con un gran poder de gestión deportiva dentro de lo que es el fútbol. Esta vez no se ha escatimado esfuerzos en llamar a esa gente de los clubes, no voy a dar nombres para no crear ciertas susceptibilidades de los que no han sido llamados, pero hay gente dentro de las comisiones actuales que se ha formado dentro de la federación que tienen una idea concreta de esto que hemos estado conversando y que se van a sentar con nosotros o con quien venga para que se plasme este tipo de situaciones. Eso es muy importante. Yo he visto cómo inclusive gente que no ha estado cercana a Agustín en la votación y estas cosas, ha entrado en este tipo de comisiones porque quieren realmente que se dé el cambio y han sido aceptados y están ahí. Y eso para mí es muy importante y eso me llena de alegría por un lado y de optimismo por otro lado. Y ahí es donde ya entraríamos nosotros para sostener eso dentro de la parte deportiva, dentro de la asesoría, dentro de la coordinación con ellos, ¿no? Eso creo que va por ese lado. Ojalá que te deje tranquilo mi respuesta. No sé, me da la impresión que sí. En el plano económico sí, ahí yo quiero decirles que no soy muy malo en eso, no soy experto en eso, pero lógicamente tiene que haber un presupuesto para eso. Pero ojo, cuando nosotros empezamos el cambio el 2015, la federación invirtió mucho en menores, por ejemplo. Y a partir del 2019 esto pasaba a manos de los clubes. Ya venían exigencias a los clubes. Y esto se truncó por la pandemia. Ahí sí se los puedo decir por experiencia. Se truncó por la pandemia y bajamos, retrocedimos y ya la parte económica tampoco ayudó, por cierto. Recuerden que nosotros no hemos tenido ingresos por eliminatorias. Cada partido nuestro acá era 45.000 personas, 40.000 personas. Entonces, yo creo que ahora hay también dentro de la federación, esto no es mi métier, esto tendrían que conversarlo con Agustín, con el secretario general, con Jean-Marcel, que les puede dar los datos. Tiene que haber un presupuesto para esto, sin lugar a dudas. Que no se llegue a ese nivel que teníamos en ese momento, porque es insostenible también, por cierto, ya. Pero que sí vaya de la mano acompañado con una exigencia hacia los clubes para eso. ¿Ya? Última pregunta, Kevin Solano de Minuto Caliente. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se especuló acerca del llamado de una persona especial para que haga un trabajo en menores. ¿Qué información nos podrías dar sobre ello? ¿Para la dirección de menores? Así es. No, en este momento no. En este momento no. A ver, yo dejé de no asesorar porque siempre trato de ayudar en lo posible al trabajo de menores, pero directamente dejé el tema de menores el año 2020. De nada sirve conversar y volver sobre ese tema. Pero yo he estado ayer con Agustín y no me ha dicho absolutamente nada de esto. Absolutamente nada. No hay. Yo por lo menos no sé nada. No creo. En este momento el director deportivo de menores es Ernesto Aracaki y creo que su función está ahí. No hay ningún problema con eso. Muchas gracias para todos. Damos por concluida la conferencia de prensa. Muy bien, ahí teníamos la palabra de Juan Carlos Solitas, director deportivo en la Federación Peruana de Fútbol. Me parece que le están haciendo una última pregunta cosa. Una pregunta más. A ver. Sí, una pregunta más. Nunca
ahora más que nunca que hay redes sociales, nunca en caliente uno tiene que dar su opinión en ese momento o lanzar una cosa así. Después ya bien asesorado, creo que Nico fue el que corta eso, lo cortó. Yo viajé con él de regreso y estuvimos charlando un rato, estaba muerto Lucho, pero entendió, ya entendió. Él como yo le digo, fallan los que patean. El que no patea nunca falla. Punto, se acabó, fallaste. Yo he fallado muchas veces también. He visto fallar a Maradona, he visto fallar a Messi, he visto fallar a Pelé, he visto fallar a Zico, he visto fallar a Platini. Porque lo pateaban, pues, y si patean tienes la probabilidad de fallar. Pero él tiene que salir de esto. Lucho es un hombre enterito para la próxima eliminatoria, ojo, es un tipo enterito para la eliminatoria. Así que ya está, como yo digo, ya está. Al día siguiente ya tiene que pensar en que ya tiene que jugar por Boca, tiene que levantar con Boca y cuando vuelva a retomar la selección, él tiene que venir a la selección y luchar por ese puesto y nada, esto es así, ¿ya?